Quería compartir este tiempo en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Aquí Dios, a través de Moisés y a través de Aarón y sus hijos, quienes eran sacerdotes del pueblo en ese tiempo, Dios quería impartir su bendición, su paz y su gracia al pueblo por medio de una oración. Y esto que vamos a compartir es parte de una canción que nosotros cantamos los domingos aquí, donde dice, Dios te guarde y bendiga, ¿sí? Y en el libro de Números, como decíamos, capítulo 6, 22 en adelante, dice así la palabra de Dios, hablándole a Moisés, y le dice, habla a Aarón, versículo 23, y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y el propósito de Dios en este nuevo año que comienza es justamente impartirnos una palabra de bendición, una palabra de paz, una palabra de cuidado para cada uno de nosotros. Y es oportuno de que nosotros ahora al comenzar el año podamos tener esta visión también de recibir eso que Dios nos quiere dar y que podamos comenzar el año en esa perspectiva, ¿no? Y cuando dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Un año que ya ha pasado, tal vez con cosas que fueron buenas, agradables, otras que tal vez no fueron tan agradables y no se dieron en las condiciones que tal vez nosotros teníamos planificadas, pero se han dado de una determinada manera y hoy podemos ver el poder y el cuidado de Dios y la bendición de Dios en eso que se ha dado en el año en cada una de nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Y tal vez si no ha sido así, porque todavía la situación no ha cambiado, porque si bien lo que ha sido un cambio, no es más que una fecha, un año, ¿sí? Del 31 de diciembre ha cambiado al 1 de enero, del 2021 ha cambiado al 2022. El tiempo simplemente ha pasado y tal vez situaciones continúan en las mismas condiciones, ¿sí? Pero que hoy, día 2 de enero, podamos tal vez tener este pensamiento de decir, bueno, un año que pasó y cosas que no se dieron, un año que comienza y cosas por resolver o cosas por continuar en trabajo para que eso cambie de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces tener esta perspectiva de que Dios quiere bendecir tu vida, Dios te quiere guardar, Dios quiere poner paz en tu corazón y Dios quiere darte una forma de vivir este año que esa perspectiva de gloria a Dios, que esa perspectiva bendiga tu vida, que esa perspectiva evidencia en otros y pueda decirles a otros que realmente el Dios que adorás, el Dios que servís, aquel que le decís rey, aquel que yo le digo rey, realmente es mi Dios y lo adoro porque es consecuencia de una vida de victoria, una vida de paz, una vida de integridad. Y ese Dios que le digo que es mi rey, le digo que es mi rey porque realmente reina en mi vida, ¿no? Y lo que quería seguir mencionando en este pasaje, dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Algo que resplandece es algo que no está oculto, sino algo que realmente ilumina, algo que llama la atención, ¿no? Cuando vemos una lucecita, por más que esté en la oscuridad, lo primero que nos llama la atención no es la inmensidad de la oscuridad, nos llama la atención la lucecita que está en esa inmensidad de la oscuridad, ¿no? Y cuando Dios dice, haga resplandecer, en la oración, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Vos, yo y los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, le hemos dado lugar a nuestro Dios y le hemos dado entrada a nuestro corazón con un propósito, primeramente de haber reconocido de que somos pecadores, de que tenemos la necesidad de tener una forma de vida distinta en la cual no teníamos paz y necesitamos paz. Y le hemos dado lugar a Dios al entrar en nuestro corazón, habiéndolo aceptado para que justamente esa condición cambie, que esa condición de que no teníamos paz pueda ser cambiada y hoy podamos disfrutar de la paz, de aquella situación en la cual nosotros nos sentíamos desprotegidos, hoy podamos sentir el cuidado de Dios y ser guardados por Dios. En esa situación en la cual nosotros no sabíamos ni siquiera tal vez lo que significaba la palabra bendición, hoy podamos disfrutar y podamos estar en esa situación de ser bendecidos por Dios. Pero el rostro de Dios tiene que ser resplandeciente en cada una de nuestras vidas. Y si tal vez hay personas en esta mañana que todavía no han experimentado esto, que tal vez no tienen paz en su corazón, no se sienten cuidados, sino que se sienten vulnerados por un montón de situaciones. Personas que no saben lo que es ser bendecidos por alguien, y en este caso Dios, hoy tienen la oportunidad. Porque como la canción que cantábamos, hay 3 palabras que a mí me llaman la atención de esa canción, de la anteúltima canción, que hace referencia explícitamente a un versículo muy conocido de la Biblia, que es el versículo de Juan 3:16. Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cantábamos, de tal manera me amó, que su Hijo no escatimó, ¿no? Que su vida no escatimó, y está hablando de la persona de Jesucristo. Entonces, pensando en esto, ¿cuál ha sido la manera que a vos te ha llamado la atención, que Dios ha impactado en tu vida, o que pensás que esa manera Dios ha llamado a tu corazón y vos has entregado tu vida a Él? Tal vez a todos nos ha impactado de una forma distinta. ¿Por qué? Porque todos tenemos contexto distinto, todos tenemos una vida distinta, todos tenemos situaciones distintas. Pero hay algo que a vos, si ya has aceptado a Jesucristo, seguramente de alguna forma te impactó más y te ha llamado la atención para tomar la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo. A mí me ha llamado la atención de una determinada manera y que brevemente lo voy a compartir nuevamente. ¿Por qué? Porque yo a los 14 años he tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como mi Salvador. En una clase para niños, que si bien yo ya era adolescente, pero estaba participando de esa actividad donde lo venía haciendo todos los domingos, ¿no? Íbamos con las maestras a buscar a los chicos y después repartíamos el mate cocido, cantábamos una canción, leíamos un poquito de la Biblia. Y me acuerdo que en esa reunión, un día domingo a la tarde, la maestra hace la invitación y dice, ¿quién quiere aceptar a Jesús como Salvador de su vida? Después de haber dado todo el mensaje, ¿no? Y yo me acuerdo que yo hice manifestación de fe teniendo 14 años en esa reunión.
y acepté a Jesús como mi Salvador. ¿Por qué? Porque entendí de que yo era pecador, necesitaba arrepentirme y necesitaba una forma distinta de vivir y necesitaba estar seguro de que no me iba a ir al infierno, ¿no? Y estaba bárbaro. Yo ese día acepté a Jesucristo, Él entró en mi corazón y yo pasé a ser hijo de Dios. Pero después pasaron 2 años. Pasaron 2 años y quiero hacer reflexión en el Salmo 145 para continuar. Salmo 145, el primer versículo. Ahí después continúo con parte de este testimonio, donde dice el versículo 1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y acá es donde en mi vida, 2 años después, yo tenía ya 16 años y podríamos decir había hecho cosas malas y tal vez a los ojos del mundo cosas muy graves no había hecho, ¿no? Y a los 14 años yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Pasaron 2 años, ya tenía 16 y un día solo, eran como las 2 o 3 de la mañana, yo estaba solo en la cocina de mi casa tomando mate, cuando leía unos versículos de la Biblia en el libro de Apocalipsis, me di cuenta de que sí había hecho profesión de fe, era salvo, la salvación no me la quitaba a nadie, pero había algo que no estaba completo en mi vida. Y lo que no estaba completo en mi vida era esto que dice acá. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Mi Dios, sí, mi Dios, el Dios de los domingos que yo venía, cantaba, estaba en la iglesia, el Dios de los sábados que participaba de algunas reuniones de jóvenes. Ese Dios le decía mi Dios. Pero en realidad, cuando nosotros cantamos el Dios que adoramos, ¿se acuerdan la canción esa que cantamos los domingos? Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Y ese Dios que en ese momento yo decía, lo nombraba como mi Dios, yo adoraba a un Dios de los domingos, adoraba a un Dios de los sábados, pero no adoraba a un Dios de los días de la semana. ¿Por qué? Porque no era consecuente mi vida con lo que yo adoraba los domingos. ¿Por qué? Porque tal vez había cosas que vivía en la carne, con mi forma de ser, con mi forma de pensar, con mis actitudes. Y podía decir, digamos, andaba en cosas raras. No andaba en ninguna cosa rara. Pero mi vida no era consecuente en la intimidad con Dios, con lo que yo adoraba el domingo, con lo que yo adoraba el sábado. Entonces, ese Dios que yo le decía mi Dios, era un Dios de domingo y era un Dios de sábado. Mi Rey. Y yo este salmo me acuerdo que lo cantaba ya en ese tiempo, porque este salmo se canta y es hermoso. Mi Rey. Y tampoco era mi Rey, porque un rey, ¿qué hace en un reino? Reina, ¿no? Y en un reino no hay muchos reyes, hay un rey. Y ese rey reina, pero reina en forma absoluta. Si no, no reina. No hay rey. Digamos, puede haber un nombre o puede haber un título, pero el reinado no se ejerce. Y en mi vida pasaba eso. El Dios que yo decía que era mi Dios no era un Dios real de vivencia cotidiana. El rey que yo decía que era mi rey no reinaba en mi vida. ¿Por qué? Porque durante la semana hacía, digamos, una vida liviana, tal vez sin oración, sin leer su palabra, sin conducirme según el fruto del Espíritu. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente tenía que tomar una decisión firme y sólida en mi vida de decir, Señor, vos no sos el rey de mi vida hasta este momento,
pero quiero que seas el rey de mi vida porque vos me querés bendecir, me querés guardar, me querés dar paz. Y hay cosas que yo no tenía paz, hay cosas que yo no me sentía protegido, hay cosas que yo no me sentía bendecido. Y más allá de lo que yo sienta o no sienta, la realidad es que no lo vivía. Entonces ese era el problema que tenía en mi corazón. Y fue ahí cuando yo le pedí a Dios en ese momento, en esas 2 o 3 de la mañana, que realmente Él tome el lugar que tiene que tener en mi vida y reine en mi corazón y reine en mi vida en forma absoluta. Que he tenido dificultades desde ese momento hasta el día de hoy, no lo voy a negar porque es así. He tenido dificultades, he tenido errores, los tengo, las sigo teniendo, pero con una visión distinta de ir a Dios y pedirle perdón y poder reconocer y poder buscar la ayuda y el auxilio de Dios constantemente. ¿Soy perfecto? Extremadamente lejos estoy de eso. Tengo, como le digo, muchos errores, mis debilidades, mis dificultades, porque estoy en la carne, pero no soy de este mundo como cada uno de ustedes que ha aceptado a Jesucristo no es de este mundo, ¿no? Entonces es el aliento de parte de Dios a buscar ese reinado, a buscar ese Dios real para adorar un día domingo, un día sábado, un día que nos juntemos acá en la iglesia. ¿Por qué? Porque si no pasa a ser ni más ni menos que una estructura religiosa, la cual yo tenía y que tal vez algunos de acá conocen eso, ¿no? De estructuras religiosas que decir estaba mal lo que yo decía hacer o que lo que yo pretendía hacer o que se haga y tal vez no estaba mal, pero esa estructura religiosa quitaba todo lo que era una vida real, una vida de crecimiento, una vida de depender de Dios, una vida de buscar de Dios. Y hoy lo sigo buscando, hoy lo sigo anhelando y pido a Dios constantemente y todos los días que Él me corrija, porque tengo muchas cosas para corregir, pero vamos en busca de ese camino. Entonces, pensar en eso. Cuando leíamos en Números 6:23, Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Este año que comenzado, que pueda ser una perspectiva de nosotros también y un deseo de nosotros, pero que no quede solamente en un deseo o en una expresión de deseo, sino que pueda ser una decisión sólida de decir, Señor, sí, el año pasado estuvo buenísimo, hice muchas cosas, vine todos los domingos a la iglesia, he leído la Biblia, pero la realidad es de que mi vida no condice o no coincidía en la intimidad contigo de lo que yo decía o mostraba un domingo, un sábado, un día de reunión en la iglesia. Entonces tomo la decisión de ponerme en tus manos y realmente caminar en esa bendición, caminar en esa protección, caminar en ese camino de paz que vos querés para mí. ¿Por qué? Porque hoy Dios te da la oportunidad, hoy Dios me da la oportunidad y es bueno aprovechar esa oportunidad que Dios nos da y que podamos decir con sinceridad, podamos decir con solidez, podamos decir con propiedad y con autoridad: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Dios es exaltado cuando tu vida lo exalta. Dios es exaltado cuando tu caminar, cuando tu testimonio lo exalta. Si no, Dios no es exaltado. Decir, no, yo exalto a Dios porque le canto todos los domingos, eso es una expresión, pero no es una consecuencia. Entonces es algo que nosotros tenemos que pensar, de que Dios nos da la oportunidad, este nuevo año que comenzamos, de que realmente podamos decir consecuentemente, podamos decir sólidamente, podamos decir con autoridad: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, con firmeza y sin dudar, con solidez en eso, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día que va pasando en tu vida y en mi vida, no solamente una reunión, porque si no, como decimos, no es ni más ni menos que de nuestros labios hacia afuera una expresión de deseo. Bonita, bonita, hermosa, pero no tiene efecto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros
decimos tiene repercusión, tiene que tener repercusión eterna, tiene que tener repercusión espiritual. Y eso es lo que Dios busca y eso es lo que Dios se merece. ¿Por qué? Porque como dice más adelante, versículo 3 del Salmo 145, grande es Jehová y digno de ser alabado. Y su grandeza es inescrutable, ¿sí? La grandeza de Dios no la podemos medir, no la podemos dimensionar, no la podemos contener. Nuestro Dios es digno de ser alabado, pero de ser alabado por aquellos adoradores que Él está buscando que le adoren, que le alaben. Dice su palabra, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si nosotros en nuestra vida no coincide con lo que decimos, estamos mintiendo. Entonces Dios no ha encontrado en nosotros un adorador realmente verdadero, un adorador realmente que lo haga en espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios coincide con la verdad que es Él mismo. Entonces, algo que es incoherente en Dios no es de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es coherente en sí mismo, porque Dios es espíritu y Dios es verdad. Entonces nosotros tenemos que adorarle en ese contexto, en esa condición y en esa realidad. Adorarle en espíritu y adorarle en verdad. Y eso va a depender de nosotros. Y pensar en esto, de que Él es digno de suprema alabanza, no de una alabanza mediocre ni una alabanza más o menos. Y la alabanza no se mide por el tono o la fuerza o lo alto o lo bajo que cantemos. Se mide por la intensidad de la sinceridad y de la integridad de nuestro corazón. Dios mide eso. Entonces podemos cantar bajito, pero si nuestro corazón es intenso, íntegro, santo delante de Él, la alabanza va a llegar mucho más allá de lo que puedan escuchar los vecinos o que nosotros mismos nos podamos escuchar, ¿no? Entonces pensemos en esto, que Dios nos da esta bendición y volvemos a esa expresión: de tal manera me amó, de tal manera te amó a vos, de tal manera me amó a mí, que su Hijo no escatimó. Entonces, ya para ir concluyendo este mensaje, vamos a ir al libro de Judas, donde ya ahí el apóstol Judas, en su doxología final, esas palabras de bendición final, como habíamos comenzado: Dios te guarde y te bendiga y ponga en ti paz. ¿Sí? Ese es el deseo de la expresión de bendición de Dios hacia su pueblo. Hoy, como pueblo de Dios, tenemos esta misma expresión de parte de Él. Que a vos, ahí donde estás, Dios te bendiga. Que ahí Dios, en el lugar donde está, Dios te guarde. Y que ahí Dios, en el lugar donde está, ponga en tu corazón paz. ¿Sí? Para comenzar este año y para que en todo lo que vos y yo nos vinculemos con las personas que tenemos alrededor, realmente podamos unirnos en ese vínculo de paz, que es el vínculo perfecto, es lo que Dios dice en su palabra. Entonces vamos a ir al libro de Judas, capítulo tiene un solo capítulo, versículo 24, donde dice el texto ahí: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Creemos en el poder de Dios? Dios es poderoso, pero Dios es santo. Y así como leíamos también en el Salmo 145, de generación a generación anunciarán tu nombre y tus poderosos hechos. Las generaciones que nos siguen, aquellos que somos padres, tienen que seguir anunciando de que Dios es poderoso para transformar una vida, que en sus padres vio
una transformación, que en sus padres vio una integridad. Y a vos y a mí nos corresponde transmitirla a nuestros hijos. Y a aquellos que tal vez no son padres, pero son tíos o son mayores, hay generaciones que siguen. Y si Dios te ha dado la bendición de conocerle, de entregar su vida, tu vida en sus manos, es responsabilidad, es privilegio y es también la oportunidad de transmitirle a nuestros hijos, a aquella generación que nos siguen, de que Dios es poderoso para hacer una vida santa, aún en una generación corrupta y perversa que es en la actualidad en este mundo. ¿Te comprometes? Nos comprometemos a anunciar esas cosas delante de Dios y delante del mundo. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta sea la expresión de tu corazón y de mi corazón en esta mañana y en este año que comienza. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Decimos amén, amén. Que así sea, que esta expresión de bendición, de reconocimiento del cuidado de Dios para todo lo que se viene por delante, sea una expresión no solamente de nuestros labios, sino sea una expresión de nuestro corazón, y que no quede solamente en una expresión, sino que quede en una decisión firme, constante, sostenible en el tiempo, para dar gloria y honra a Dios. Él se lo merece, Él se lo merece. Nosotros tenemos la oportunidad de darle la gloria debida a su nombre. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga a su iglesia en este momento, y podamos tener un año de victoria, un año realmente de bendición, de cuidado de parte de Dios y de paz en nuestro corazón en todo aquello que hagamos.